Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak denoi. Gaur Estatu mailan Europar Batasuneko zuzenbidean aditua den Javier Arauz abokatua ekarri dugu hitzaldi honetara. Bera baita ja iristear dagoen Europatik epaiaren abokatua. Baita ere ezagutu berri dugu otsailaren 22an Europatik iritsi zen epai hori. Horretaz hitz egingo digu baita, eta horrek abertze eragin daukan gero guregan ere, hori ere aipatuko digu berak. Gogoratu, gehiegizko behin-behinekotasunean edo lanean ari garen hori eragiten digula, eta hor sartzen gara bai laboralak, bai estatutarioak, eta baita bitarteko funtzionarioak ere. Eskerrik asko etortzeagatik eta, vamos a cederle la palabra a Javier Arauz, que es lo que nos interesa a todos. Venga. Venga, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos aquí a esta charla, aunque hoy es un día un poco negro por lo que ocurrió ayer con el TSJ de Madrid, pero ya sabéis que siempre soy positivista y creo que al final, cuando uno reclama una cosa justa, pues al final te da la razón, casi siempre, ¿no? Como siempre hago en estas charlas, yo voy a hacer una pequeña exposición de dónde estamos y a partir de ella, pues yo creo que me hacéis preguntas vosotros, que es mucho más enriquecedor que escuchar un rollo de una charla muy larga sobre todas estas cuestiones. Bueno, como vosotros ya sois, muchos de ellos sois de ambos sindicatos organizadores, conocéis un poco la situación en la que nos encontramos, con lo cual solamente voy a hablar de las últimas novedades que ha habido. En cuanto a la novedad fundamental es, en los últimos años, es la posibilidad que tenéis de ser fijos por dos vías distintas, cada una de las cuales es compatible entre sí y que corren paralelamente, ¿no? Pero en las dos exige, por desgracia, una actuación rigurosa por parte de vosotros, ¿no? La primera vía, que es la que está un poquito más avanzada, es la vía de la fijeza a través de los procesos selectivos, a través de la Ley 20/2021, lo cual requiere dos cosas que, en mi opinión, no se están cumpliendo en ninguna administración pública. Una, la que estén todas las plazas que están incluidas dentro del ámbito de aplicación de esta ley en los procesos selectivos, en los concursos de méritos y en los concursos o oposiciones. Y la segunda es que haya unas bases que se adecúen a la estabilización que pretendía la ley. Mira, la ley 20/21 perseguía dos objetivos que eran claros y que, por lo que se ve, salvo administraciones locales, que sí lo han entendido, las administraciones más generales, llámese central, llámese autonómica, no han acabado de comprenderlo. La ley perseguía dos objetivos. Uno, era estabilizar al personal de larga duración, que llevará mucho tiempo, y dos, reducir a su través, con esta estabilización, la temporalidad al 8%. Los dos objetivos eran paralelos y los dos deberían de cumplirse. Precisamente por ello, porque nos preocupaba este segundo objetivo, y no solamente el primero, la estabilización, por supuesto, pero también el segundo, es por lo que en la redacción que se dio, las adicionales sexta y octava, eran redacciones abiertas. Es decir, no queríamos que cuando redactamos, cuando yo participé en la redacción, concretamente a través de RC, cuando redactamos esas disposiciones adicionales, no queríamos que hubiera excusas que permitieran que algunas plazas o que no todas las plazas se incluyeran en los procesos selectivos. Por eso, adicional a sexta, empleamos el término plazas ocupadas con carácter temporal, que significa que todas las plazas ocupadas con carácter temporal tienen que estar incluidas en un concurso de méritos. Plazas ocupadas con carácter temporal son todas. Lo que no queríamos es hablar de plazas vacantes, no queríamos hablar de plazas por sustitución, no queríamos establecer excepciones, no queríamos hablar de plazas por programas. Lo que queríamos es que todas las plazas ocupadas con carácter temporal se incluyeran en concursos de méritos, porque entendíamos que era una vía para conseguir los dos objetivos: estabilizar a la mayor parte del personal temporal y, por otro lado, reducir la temporalidad al 8%. La terminología está hecha a propósito, es decir, la utilización de ese término está hecho a propósito, porque cuando quisimos, o cuando, mejor dicho, los políticos quisieron, o el legislador quiso reducir un poco el ámbito, se redujo en la disposición adicional octava, donde ya se empleaba el término de plaza vacante. Plaza vacante ocupada por un temporal que hubiera iniciado su relación laboral con la administración empleadora con anterioridad a 1 de enero de 2016. Por eso, en la plaza vacante, cuando se quiso utilizar ese término, se utilizó, pero cuando en la adicional sexta se está hablando de plazas ocupadas con carácter temporal, la idea era que todas las plazas fueran por sustitución, fueran por cualquier motivo, se incluyeran esos procesos selectivos.
Con lo cual, frente a esta racanería que han manifestado algunas administraciones públicas como la vasca, me refiero a administraciones generales como la vasca o la aragonesa, en cuanto que han reducido el ámbito de aplicación de la ley a una cantidad ridícula de plazas, es que ya no es que vayan en contra de la literalidad de la norma, es que van en contra del espíritu de la misma y la finalidad de la propia ley. Pero es que además, si hubiera alguna duda, el Real Decreto Ley 5/2023 lo deja claro en su exposición de motivos y dice, mire usted, como hemos advertido que algunas administraciones públicas no han entendido bien el mensaje de la Ley 20/2021 y la están incumpliendo porque no están sacando todas las plazas, yo obligo a sacarlas y para ello les doy una autorización para ampliar su oferta pública de empleo, incluso el número de plazas que tienen ustedes en plantilla, para que incluyan todas las plazas. Y a pesar de esta nueva advertencia, resulta que hay administraciones públicas como la vasca y la aragonesa que siguen sin cumplir el primer requisito, que es el de que se sacan todas las plazas de estos procesos selectivos de concurso de méritos, que son más ventajosos que, como sabéis, que una oposición o que un concurso oposición. Luego, ya las administraciones públicas están incumpliendo el primer requisito, pero claro, si resulta que nos convocan algunas plazas y no todas, y encima elaboran unas bases que no permiten la estabilización de ese personal, estamos incumpliendo también las dos finalidades. No podemos reducir la temporalidad al 8% y no estabilizamos a los interinos de larga duración, que son los dos objetivos que se marcaba la ley. Mirar, en 2 años y medio que lleva en vigor la ley 20/2021, se ha reducido la temporalidad nada más que 6 puntos. Estábamos en el 43%, estamos en el 38% ahora. Luego no llegamos a la reducción del 8% a 31 de diciembre de 2024 ni borrachos. Solamente lograríamos llegar a ese compromiso con Europa, que es un compromiso del que depende de los fondos comunitarios, si efectivamente se estabiliza todo el personal temporal mediante una transformación automática de su relación. Así sí se puede conseguir. ¿A través de procesos selectivos? Imposible, imposible. Luego, en cuanto al primer requisito o el primer procedimiento para ser fijos, como veis, las carencias que estamos teniendo son abismales. Y nuevamente, y por desgracia, aunque estamos ya cansados, pues no nos queda otro objetivo, otra solución que seguir impugnando los procesos selectivos y seguir impugnando las bases. La tercera piedra que tenemos en este camino son los tribunales, que tampoco han entendido lo que era la Ley 20/2021. Yo soy los que opinan que aquí tenéis muchos enemigos, ¿no? Porque ya no esto no es casual, no puede ser que cada vez que tenemos un fallo en Europa que provoca una especie como de shock, pues nos hagan por una tangente, ¿no? Contando una aplicada del derecho comunitario, ¿no? Ya no puede ser, ya no es casual, yo es que al principio uno piensa que son tontos, ¿no? Porque no entiende el derecho comunitario, pero después dice, no puede haber tantos tontos en este país, ¿no? Esto tiene que tener una intención malintencionada. Y uno empieza a pensar y dice, claro, es que, joder, lo que estamos haciendo es muy jodido, ¿no? Porque estamos atacando, por un lado, a los sindicatos. Es decir, tenemos en contra a todas las entidades sindicales mayoritarias que no quieren vuestra estabilización porque tienen compromisos con sus afiliados o porque por razones económicas les convienen más otras alternativas, por las razones que sean. Pero es verdad que es increíble que unas entidades que nacieron, según la Ley Orgánica de Libertad Sindical, nacen para defender a los trabajadores, defiendan a los opositores. Joder, ¿cómo es posible? Un opositor no es un trabajador, un opositor es un proyecto de trabajador, pero no es un trabajador. Usted no puede defender a los opositores porque por ley la ley no lo permite, usted nació para defender a los trabajadores. Pues esta sinrazón no tiene ninguna explicación, pues es una sinrazón material y jurídica, ¿no? Su capacidad viene limitado por su objeto, y su objeto es defender a los trabajadores, usted no puede defender a terceros. Es como si la sociedad mercantil nace para importar productos por el puerto de Bilbao y se dedica, sin embargo, a cuidar ganado. Es imposible, porque su objeto social es otro. No puede hacer cosas para los que no está habilitada. Pues esto que están haciendo los sindicatos, ¿no? Con lo cual, y es muy grave. Yo no pensaba, honestamente, nunca pensé que los sindicatos tuvieran tanta fuerza, pero me han demostrado que la tienen. Pero hay un segundo componente de oposición a la estabilización que me preocupa más. ¿Y cuál es? Es la oposición que estamos encontrando con quienes son funcionarios de carrera, con quienes son funcionarios fijos. ¿Por qué? Porque estamos atacando su cortijo. Es decir, vosotros sois la prueba viviente de que no es necesario superar una oposición para ser un buen funcionario, ni para desempeñar una buena tarea pública, que no es imprescindible, que por otras vías se puede entrar a trabajar en el sector público y desempeñar una tarea, si no mejor, igual que la que desempeñan los funcionarios de carrera. Y amigo, eso es lo que está generando
este tipo de oposición por parte del funcionario de carrera, ¿no? Que, como digo, yo soy funcionario de carrera, como sabéis, y yo nunca he hecho y tengo que reconocerlo, ¿no? Yo creo que ninguno de mis compañeros, de mi promoción por lo menos, nunca han hecho un curso de formación, nunca han hecho un curso de mejora, de especialización, nunca, nunca. Mientras que vosotros os habéis preocupado de adaptaros a las necesidades del sector público y de vuestros trabajos en particular, ¿no? Y esto es así, ¿no? Yo creo que al final hemos atacado pues, al cortijo, y cuando uno defiende su cortijo. Y en esta línea yo creo que están por los altos funcionarios de la administración, llámese con mis compañeros abogados del Estado, llámese interventores, llámese inspectores de Hacienda, llámese técnicos de administración civil, pues que son los que están cantando al oído de los ministros, autoridades administrativas, que esto no es posible, que esto no es posible, ¿no? Y la segunda derivada pues es la actuación de los tribunales y juzgados, que yo creo que tampoco han entendido, con algunas otras excepciones, pues lo que significa la directiva y lo que significa la ley 20/2021. Pero si yo con la ley 20/2021, la ley 20/2021 era una ley excepcional, era una ley especial y una ley de aplicación única. No es una ley ordinaria. Luego, si no es una ley ordinaria, no me pueden decir, como hay algunos juzgados por ahí, diciendo que no, es que las bases benefician más a los interinos. Pues claro, es que el objetivo de la ley era beneficiar a la estabilización del personal que ya estaba. Luego, y porque es una ley especial, no se aplican, una ley excepcional, pero no se aplican las leyes ordinarias. Dos, es una ley especial y posterior. Usted no puede invocarme el EBEP, porque la ley 20/21 tiene el mismo rango normativo que el EBEP. Luego usted no me invoque el EBEP para decir que no, que las bases son a favor. Es que no rige el EBEP, es que lo que rige es la ley 20/2021. Por eso es una ley especial y posterior, y es una ley de aplicación única. Como es una ley excepcional y especial, solamente se puede aplicar una vez. ¿Por qué? Por ser excepcional y especial, y porque establece ciertos privilegios a favor de los que han demostrado durante 20 años, 30, 10 o 8, o más de 7 en cualquier caso, que desempeñan correctamente la tarea pública. Pues eso no es así. Es decir, y esto es una doctrina que el Tribunal Constitucional ha venido admitiendo sin ningún problema. Cuando hay una situación excepcional que requiere una actuación legal especial, pues no se aplican las reglas generales, pero esto es materia de función pública, lo que dijo el TJUE con los maestros famosos en el año 80, con los secretarios judiciales, secretarios municipales en los años 2001, ¿no? que cuando la ley es excepcional y especial, situaciones es anormal como es la vuestra, pues que no pasa absolutamente nada, incluso con que haya hasta pruebas restringidas donde podéis participar vosotros. Bueno, pues toda esta doctrina constitucional, que es elemental y que son principios básicos del derecho, pues hay algunos juzgados y tribunales que se la saltan con una alegría que me preocupa, ¿no? Yo ya empiezo a pensar, de verdad, que empiezo a dar la razón al gobierno del PSOE, a Pedro Sánchez, cuando dice que la justicia requiere una reforma. Yo creo que hay que hacer una reflexión seria, porque no es normal lo que está pasando en este país. No es posible que un médico se equivoca y van a por él en una operación y van a por él y le exigen responsabilidades. No es posible que un abogado se equivoca y van a por él y exigen responsabilidades. No es posible que un arquitecto que tiene humedades en una casa van a por él y que haya unos ciudadanos que son intocables, ¿no? Que son los jueces y magistrados, ¿no? Que hagan lo que hagan, perjudiquen, se equivocan y no pasa absolutamente nada. Hasta un árbitro de fútbol, cuando se equivoca en un penalti, lo tienen 2 meses paralizado en suspensión de funciones. Y sin embargo, aquí hay unos juzgados y tribunales que ya no solamente estamos hablando de que interpreten o apliquen un criterio propio, no. La justicia es así. El problema que tenemos es que están inaplicando una doctrina que es clara de un tribunal superior como es el Tribunal de Justicia Europea. Es decir, no se trata de que tengan un criterio distinto a las partes, sino se trata de que tienen un criterio distinto a lo que está manifestando Europa y a lo que está diciendo el Tribunal de Justicia Europea, que es su mayor, que es el tribunal que en materia de aplicación del derecho comunitario tienen que obedecer. Eso en cuanto un poco, y luego si queréis profundizamos ya con casos particulares en cuanto a la ley 20/2021. Ahora vamos ya al tema de la otra vía que tenéis para ser fijos, que es la que hemos trabajado durante tantos años, que es la estabilización automática vía sentencia del TJUE. Vamos a ver, yo no sé de verdad, vuelvo un poco a lo mismo, ya no puede haber tanto tonto en este país, tiene que ser algo más profundo, ¿no? A ver, la ley, la sentencia de 22 de febrero de 2024 no es una novedad. Todo lo que ha dicho la sentencia de 22 de febrero de 2024 ya estaba dicho por el TJUE. Estaba dicho por el TJUE de una manera, si queréis, desordenada, en diversos fallos, en relación con diferentes países. Es decir,
Ya el TJUE había dicho que ningún proceso de consolidación era una medida sancionadora, ya había dicho desde el 2014, en un auto que resolvió una cuestión prejudicial de un juez de lo social de Granada, ya había dicho que el indefinido no fijo no era una figura que encajara dentro de la directiva comunitaria, ya había dicho que la sanción es indispensable, ya había dicho que si no hay sanción, pues hay que aplicar la sanción sea como sea, que si no hay sanción esto incumple la directiva comunitaria, es decir, ya había dicho que la estabilización era la única forma o la vía adecuada para cumplir la directiva. La sentencia no dice nada nuevo, pero es que esto lo viene diciendo desde el 2006 el TJUE, ¿no? A través de muchas sentencias. Y en este país hemos puesto una venda aquí en los ojos diciendo, no, pues esto no lo dice. Bueno, esta sentencia lo que hace al final es ordenarlo todo, es decir, y sacar lo que ha venido diciendo diferentes sentencias, ordenar en un fallito y decir, mire usted, ya le estoy diciendo a usted que esto no vale. Y lo que hace es cerrar todas las puertas que se estaban abriendo en nuestro país para evitar que fuerais fijos, ¿no? Pero las cierra de forma radical, ya, pega un portazo. Dice, no, usted ya no me vuelva a plantear este asunto porque ya se lo he dicho yo a usted en otra sentencia. Te cierra la figura en indefinido no fijo, te dice que las indemnizaciones al cese, cualquiera que sea su cuantía, me da igual que sean 20 días por el año de servicio, que sean 2 millones de euros al cese, me da igual. Si es la indemnización al cese lo que es contrario a la directiva, ¿eh? Luego no me juegue usted con los números, ¿no? Porque es la indemnización al final lo que genera una medida que no cumple con la directiva, pero por una razón elemental que lo puede entender todo el mundo, porque mientras no te cesan siguen abusando de ti. Eso es absurdo, es decir, si estamos luchando contra la precariedad en el empleo y contra el abuso, tú no puedes pensar en medidas que lo que habilitan a la administración es a perpetuarse en el abuso, a seguir abusándote. Por eso cualquier medida que va al cese es contra la directiva. Se llame indemnización, se llame proceso selectivo, se llame proceso de estabilización, todas son. ¿Por qué? Porque no garantizan que el empresario va a dejar de abusar del trabajador temporal, que no va, de la precariedad en el empleo. Como os digo, la sentencia lo que hace es simplemente ordenar y dirigida a España, que somos el grano en el culo de Europa, porque todos los países comunitarios ya han adaptado sus legislaciones del sector público a la directiva y solo España mantiene un régimen de inaplicación de la directiva en el sector público, no lo olvidemos, es que, como sabéis, en Europa están los del norte y los del sur. Pues los del sur, que somos los del Mediterráneo, los cachondos, es que los cachondos, llámese Portugal, Grecia, Italia, Rumanía, todos los de al lado nuestro, ya han adaptado la normativa. En el norte nunca se planteó este problema. En el norte, el trabajador público alemán que lleva trabajando 2 años, pues pasa a ser fijo automáticamente. Igual ocurre en Bélgica, en Francia, es decir, los países un poco que tienen un poco de sentido, ¿no? El problema se planteó los del sur, porque resulta que todos los del sur ya han adaptado sus legislaciones y en todos se han fijado la fijeza como única solución para atajar el abuso excesivo de temporalidad en el sector público. Incluso países que tienen nuestras mismas legislaciones, como Portugal, ¿no? Que prohibía precisamente su constitución hacer fijos a los interinos, a los trabajadores temporales. Pues Portugal, como sabéis, a partir de la sentencia Gondomar, del auto Gondomar del 2022 o 2021, ya no me acuerdo, ya estableció directamente la fijeza el Tribunal Supremo portugués comunicaba solución y daba igual lo que dijera la Constitución. Pero como os digo, la sentencia 21 de febrero lo que hace es cerrar las puertas. Y como cierra todas las puertas, al final le dice a la sala de los sociales del TSJ, que dice, pues mire usted, si no cabe la indemnización, si no cabe el proceso selectivo, si no cabe el indefinido no fijo, pues lo único que tiene que hacer usted es hacer los fijos. Es lo que le viene a decir. Y le dice además, pero eso rectifica usted ese criterio, incluso aunque ese criterio fuera acorde con la Constitución española. Está diciendo, no aplique usted la Constitución española porque la directiva está por encima del derecho de la Unión. Pero es que esto es de puro sentido común. Es decir, hay un principio que es el principio elemental del derecho de la Unión, que es el principio de primacía del derecho de la Unión. ¿La primacía qué significa? Pues significa que, como es lógico, si estamos en una comunidad europea, es decir, con un conjunto de países, las reglas tienen que ser comunes para todos los países. De tal manera que no se puede amparar ningún país en su normativa interna ni en ninguna excusa para dejar de cumplir esas reglas comunes. Si yo me pudiera amparar en mi Constitución para dejar de cumplir la directiva u otra cualquiera, pues nunca aplicaría las normas comunitarias que no me interesan o que no me gustan o con las que no estoy de acuerdo. Pero es que estas no son las reglas de juego. Es que las reglas de juego son que estés o no estés de acuerdo con Europa
usted tiene que aplicar las normas comunitarias, le gusten o no. Y usted no puede buscar excusas. No puede decir que su Constitución se lo impide, no puede decir que su Tribunal Supremo dice que no puede decir que hay cosa juzgada, no puede decir que la LBEP dice no sé cuántos. No, mire usted, a mí no me toque las narices. Esa es la visión de Europa, ¿no? No me toque usted las narices. Usted aplique lo que estoy diciendo, la normativa de la Unión, y a partir de aquí ya hablamos, ¿no? Y si usted quiere discutirla porque no le gusta, pues venga usted al Consejo de Europa, a la Comisión Europea o al Parlamento Europeo y negociemos una solución. Pero si no, usted la cumple. Pues esto es el mecanismo con el que funciona Europa, y esto es un mecanismo que está instalado desde la fundación de la Unión Europea. No estamos hablando de los años 2024 de este auto, de esta sentencia, estamos hablando desde 1964 y hay sentencias del TJUE que acuñan este principio de preferencia comunitaria, ¿no? Es decir, lo que quiero deciros es que la sentencia de 22 de febrero, por un lado, es clara en cuanto que cierra todas las puertas y en cuanto nos aboca a la fijeza como única solución sin excusas, sin ambajes. Claro, Europa lo que no puede pensar, y yo lo entiendo, el Tribunal Europeo lo que no puede pensar es que va a haber aquí autoridades judiciales o administrativas que van a poner en solfa o en crítica o no van a aplicar el principio de preferencia comunitaria, de derecho comunitario. Es que no puede pensarlo, claro, yo lo entiendo que no tiene por qué decirlo todo en una sentencia. Lo que no dice es que es tan claro que no hace falta decirlo, ¿no? Pues frente a esto, y ahora voy a ello, pues frente a ello, ahora os cuento lo que ha pasado con la sentencia del TSJ de Madrid, que salió, si no me equivoco, salió publicada en el día de ayer. Pero en cualquier caso, quedaros con la idea de que la sentencia cierra todas las puertas y es que no hay forma ya de cumplir la directiva si no es transformándolos en fijos. No hay forma, de ninguna, porque ya si alguien tiene alguna idea de cómo sancionar a los empleadores que abusan de la temporalidad, que me la diga. Pero al haber acabado con las indemnizaciones al cese, al haber acabado con los procesos selectivos, haber acabado con el definido fijo, es que ya no hay forma de cumplir la directiva nada más que hacerlos fijos. Esto es sí o sí, no hay más remedio que hacerlo así, porque no hay otra alternativa. Y la sanción, no lo olvidéis, es indispensable. La directiva y el TJUE no dice que es bueno, que es facultativo, que sería estaría bien sancionar a los empresarios y empleadores que abusan la temporalidad. No, dice que la sanción es indispensable. Siempre que hay un abuso, la sanción hay que imponerla al delincuente, al infractor, no a la víctima, es decir, al empleador. La sentencia ya no deja cabida a más imaginaciones. Lo que dice al final, como dice, es que la fijeza es la única forma de cumplirla. Luego, esto en cuanto a la sentencia del 22 de febrero, que es algo, insisto, no es una novedad, es algo que ya viene diciendo el TJUE desde el año 86, en cuanto a la directiva. Pero es que voy más a más. Claro, dices, bueno, segunda derivada de esta sentencia. No, dice, no, es que esto se refiere a trabajadores del régimen laboral y no se puede aplicar a los funcionarios interinos y a los estatutarios. ¿Cómo? Claro, una cosa es que la causa de esta sentencia sea una cuestión prejudicial que plantea una sala social relacionada a un trabajador y otra cosa es que sus pronunciamientos no se apliquen a todos los trabajadores públicos. Eso no tiene que ver una cosa con la otra. El TJUE no sentencia para España ni para los trabajadores. El TJUE sentencia para todos los trabajadores europeos y para todos los estados europeos. Luego, esta sentencia es como si me dijerais, o si alguien me dijera no, que esta sentencia solo se refiere a España, pero que no es aplicable a Alemania, a Portugal o a Grecia. Esto es un disparate. Es un disparate. El TJUE es un órgano de interpretación del derecho de la Unión cuyo objetivo es homogeneizar el derecho de la Unión para que todo el derecho de la Unión se aplique homogéneamente en todos los Estados miembros, de la misma manera en todos los Estados miembros. Luego decir que esto solo se aplica a trabajadores de régimen laboral y no a trabajadores públicos, pues sigo diciendo que a mí me parece que es no querer aplicar la sentencia o no conocer lo que establece o las bases fundamentales, principios esenciales del derecho comunitario. Porque ahí es evidente que cuando esta sentencia nos dice que la indemnización en caso de cese no es una medida que cumpla con los requisitos de la directiva, no se está refiriendo solamente a los trabajadores temporales, se está refiriendo también a los funcionarios interinos. Si no lo es para los trabajadores, el del sector público tampoco es para los interinos. Es absurdo pensar que la indemnización al cese sí es una medida sancionadora para no lo es para los trabajadores temporales, pero sí para los funcionarios interinos. Luego, esta sentencia, en cuanto a estos pronunciamientos, también se aplica al personal del sector público funcionarial o estatutario. Cuando la sentencia dice que los procesos de estabilización, los procesos selectivos, que ninguno de ellos cumple con los requisitos de la directiva, es evidente que este pronunciamiento también es aplicable a los funcionarios interinos. Si un proceso selectivo no es una medida sancionadora para el personal laboral, tampoco es para el personal funcionarial o estatutario,
porque estamos aplicando una sola norma a un concepto general, que es el concepto de trabajadores temporales y trabajadores fijos. ¿Por qué? Porque en el derecho de la Unión, la directiva no habla de funcionarios, ni de estatutarios, ni de eventuales, ni de por programa. La directiva lo que habla, como es normal, utiliza el término general, porque la directiva no va dirigida a España, va dirigida a todos los países europeos, y lo que aquí es un laboral temporal, en Alemania se llamará, tú sabes cómo se llama, o en Bélgica. La directiva utiliza dos términos nada más, trabajadores temporales, trabajadores fijos. Y lo que dice la directiva es que trabajadores temporales son temporales, es decir, que solo pueden realizar labores que sean puntuales, excepcionales, extraordinarias, provisionales, pero que nunca puedes utilizar estos trabajadores temporales para realizar funciones que tienen que estar realizando los trabajadores fijos. ¿Por qué? Pero el objetivo de la directiva no es proteger tanto al trabajador desde el punto de vista social o familiar como protegerlo frente al empresario. Es decir, la directiva lo que persigue es, por un lado, proteger al trabajador, ¿de acuerdo? Protegerlo porque precariedad laboral es precariedad personal, familiar, social y genera unas consecuencias malignas para los trabajadores, ¿no? El que tiene un empleo fijo es un empleo seguro que le permite organizar su vida personal, familiar y social de una manera determinada, con unos parámetros determinados. El empleo temporal, por el contrario, el empleo precario significa pues coyunturalidad, que se proyecta también en tu vida familiar y personal. Es decir, un trabajador temporal no puede pedir una hipoteca porque no se la dan. Por ejemplo, ¿no? Es lo más elemental de la vida, ¿no? Que tiene una vivienda, ¿no? Es verdad que el trabajo temporal tiene una trascendencia fuera de lo que es la relación laboral que Europa no le gusta. Pero lo que a Europa no le gusta de verdad es el abuso. ¿Y qué es el abuso? El abuso es la presión que hace un empresario frente a su trabajador temporal. La temporalidad significa que el empresario tiene todo el poder para esclavizar al trabajador. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque lo tiene siempre acogotado, amenazado, con un despido que en España hasta ahora, hasta el 2021, y sigue siéndolo, es un despido libre y gratuito. Es así como funciona. O tú haces lo que yo quiero o te despido. Esto es lo que no quiere Europa, esa presión, porque Europa lo que quiere es ciudadanos libres y no esclavos. Es así como funciona. Por eso el incumplimiento de la directiva en cuanto a acabar con esta precariedad laboral es un incumplimiento que va mucho más allá de lo que es una relación laboral. Es que afecta a la esencia de la Unión Europea, que es ciudadanos libres que trabajan libremente en todos los países miembros y que se mueven libremente en todos los países miembros. Y eso es lo que Europa no puede aceptar, es que, como siempre os digo, vosotros os vayáis a Alemania a trabajar y a los 2 años seáis fijos en el sector público y que un trabajador alemán venga a España y esté coaccionado, acogotado y amenazado con un despido libre gratuito en régimen de temporalidad durante 34 años. Esto es lo que Europa no puede, porque afecta a la esencia de la Unión Europea, a lo que nos ha unido, que es libertad de circulación de trabajadores, ¿no? Por eso es tan grave lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Pues como os digo, que no nos digan que esta sentencia no se aplica al resto del personal, que es la segunda derivada que estamos advirtiendo. Tercera reflexión que os hago en relación con esta sentencia. Mirad, todos habéis reclamado ya fijeza, pero es importante que trasladéis a vuestros compañeros la obligación, la necesidad y obligación, pero más obligación que necesidad ya de reclamar esta estabilización con arreglo a estas sentencias. Aquí hago una crítica también al cuerpo de personal temporal, ¿no? Mirar, si estamos aquí, es gracias a vosotros para bien, pero también gracias a vosotros para mal. Estamos aquí para bien porque hemos conseguido, gracias a que mucha gente a partir del año 2017 se echó la manta a la cabeza y dijo, mira, esto no es normal, tenemos que actuar para solventar y solucionar este problema del abuso de la temporalidad y la discriminación laboral respecto al personal temporal, pero también es verdad que han sido muy pocos los que se han movido, los que han conseguido manejar el problema. Y esto es como todo, ¿no? Problema pequeño, solución pequeña, problema grande, solución grande, ¿no? Yo os pongo un ejemplo para que veáis un poco cómo se hacen las cosas, ¿no? ¿Qué ha pasado con el sector agrícola en este país, ¿no? En cuanto han cortado 3 carreteras y han salido todos los tractores a la calle, pues se ha arreglado el problema, ¿no? El político se ha movido, ¿no? Y aquí vosotros, en cambio, hemos tenido el problema de que solamente hemos podido generar un problema pequeño, no un problema grande. ¿Por qué? Pues porque las reclamaciones de 1 millón de trabajadores públicos que tenían que haber quemado España
resulta que han presentado reclamaciones 20.000. Pero es que además cuando se convocaba una manifestación íbamos 2.000 o 1.500 como mucho y contando ampliamente, ¿no? Chicos, si algo hemos demostrado en positivo durante estos años es que solo actuando, que solo accionando se consiguen la obtención de derechos. No olvidéis nunca que cobráis trienios no gracias a nuestro gobierno, cobráis trienios gracias a Europa. No te olvidéis nunca que tenéis igualdad retributiva no gracias a nuestro gobierno, gracias a Europa. No olvidéis nunca que tenéis derecho a la carrera profesional, a la consolidación de grado, a la excelencia. O sea, para que os hagáis un poco de idea, las trabajadoras públicas temporales no tienen derecho a la excedencia para el cuidado de hijos por nacimiento, no lo tuvieron hasta el año 2001, que se reconoció el TC, el Tribunal Constitucional, una sentencia del año 2001, por ser de larga duración, nada más. Es decir, fijaros lo grave de esta situación en la que os encontráis. Pues gracias a que habéis actuado, a que habéis reclamado, a que habéis accionado, pues habéis conseguido estar en una situación al menos de igualdad. Solo nos queda el tema de la movilidad, pero se ganará y se obtendrá también. Pero en cuanto a derechos, en condiciones de trabajo, por lo menos estáis en unas condiciones mucho más óptimas que hace 10 años, ¿no? O 8 años. Y los que nos ha faltado el abuso, pero que nos ha faltado el abuso porque nos ha faltado zumosol detrás, ¿no? Y esto es una crítica que también hago, con lo cual creo que es importante que trasladéis a todo el mundo que la reclamación es obligatoria, pero no por cada uno individualmente, sino por la globalidad de todo el mundo. Es decir, porque el derecho se reconozca a todos, ¿no? Esto me parece que es clave. Pero segundo, ya desde el punto de vista individual, tengo que deciros que ante los enemigos que tenemos en este país, defenderos. Es decir, el problema que tenemos aquí es que todo lo que ha venido bueno para vosotros ha venido de Europa y aquí todo lo que hemos obtenido ha sido patadas en el culo en todos los ámbitos. Luego, defiéndete siempre de tu enemigo y ampárate en tu amigo, ¿no? ¿Y cómo te amparas en tu amigo? Reclamando. ¿Y cómo te defiende tu enemigo? Reclamando. ¿Reclamando por qué? Porque congelas tu situación. A mí esta sentencia, y lo explico rápidamente, a mí esta sentencia de 22 de febrero de 2024, yo tengo que reconocer que tenía miedo. Tenía miedo de que no saliera como ha salido, o que saliera mucho más rácana, mucho más reducida, mucho más limitada, ¿no? Yo no llevé este asunto, no he conseguido saber quién es el abogado que la llevó, porque quería llamarle para explicarle un poco también, no porque sea más listo que él, sino porque llevo muchos años, probablemente llevo muchos años que él estudiando esta materia, y no logré hablar con él, nunca averigué quién era el abogado que lo llevaba, ¿no? Y me preocupaba porque el enfoque que hacía la Sala Social del TSJ de Madrid no era el adecuado. A ver, en el contexto donde se plantea esta cuestión prejudicial es un contexto donde el TSJ de Madrid, la sección segunda del TSJ de Madrid, donde hay 3 magistrados espectaculares que están a favor de vuestra estabilización y que han luchado por vuestra estabilización, que además firman el voto particular de la sentencia del TSJ de ayer de Madrid. El problema la cuestión prejudicial se plantea en un contexto donde estos magistrados de la sección segunda estaban en contra del Tribunal Supremo, porque decía el Tribunal Supremo, la Sala Social, que la sanción tenía que ser indefinido no fijo. Luego, toda la cuestión prejudicial va enfocada a iba a decir denigrar, no, a rebatir los argumentos que empleaba la Sala Social del Tribunal Supremo a favor de indefinido no fijo. Ese era el objetivo de la sentencia. Pero no se debatía nada prácticamente ni sobre la Ley 20/21, que no se había publicado todavía. Las cuestiones prejudiciales se plantean en diciembre de 2021, las 2 primeras, y en febrero la tercera. Pero no se planteaba nada sobre la Ley 20/21, todo está en vivo el decreto ley, pero esto a la Sala no le interesaba. No se planteaba nada sobre la obligación y la eficacia directa de la cláusula 5 del acuerdo marco, es decir, sobre la eficacia directa. La eficacia directa de la cláusula 5 significa que prevalece sobre la Constitución española, que es lo que niegan muchos juzgados. No se planteaba nada de esto, porque era un contexto de pelea. Pues bien, a pesar de pelear entre 2 tribunales españoles, ¿no? Un superior y el TSJ de Madrid. Y yo tenía miedo, y sin embargo, fijaros cómo ha salido la sentencia de Radical y de Clara, ¿no? Pues imaginaos cómo va a ser la sentencia, en mi opinión, que resuelva la cuestión prejudicial del Juzgado de Barcelona, donde ahí se plantea la esencia de este asunto, que es la obligación que tienen los tribunales y autoridades administrativas españolas de haceros fijos. Ya no hay, la diferencia con la cuestión prejudicial de la Sala Social de la cuestión de Barcelona es que no solo el juez de Barcelona no solamente ataca de forma radical a la doctrina del Tribunal Supremo, pero simplemente la ataca no porque se enfada con el Tribunal Supremo, sino simplemente porque considera que lo que está diciendo el Tribunal Supremo no se acorde con la normativa comunitaria.
y la machaca. 2, machaca también la Ley 20/2021, porque ya llevábamos pues prácticamente 6 meses de aplicación de la Ley 20/21, de la entrada en vigor de la Ley 20/21 en el mes de mayo. Pues también la machaca. Pero lo que hace sobre todo el jugador de Barcelona es ir a la esencia y discutir o razonar el por qué él entiende que la fijeza es una obligación a aplicar directamente en nuestro país, como única solución, no como una medida potestativa, no como algo que derive de una consecuencia, sino como algo primario, primero. Usted tiene que hacer los fijos porque la cláusula 5 del acuerdo marco tiene eficacia directa. Y tiene eficacia directa porque cuando obliga a sancionar, obliga a hacer fijos a todos los trabajadores públicos temporales. Esta es la esencia de la cuestión, es el debate. Por eso tengo que deciros que a mí la sentencia del TSJ de Madrid, que ahora la cuento un poquito rápidamente, de ayer me fastidia, pero estoy tranquilo porque creo que estas cuestiones se van a resolver con la sentencia de Barcelona. Esto es lo que me lleva, muchas gracias, esto es lo que me lleva a mí a deciros, reclamar, porque los enemigos siguen estando ahí. No los funcionarios de carrera que se oponen a vuestra estabilización, los sindicatos que no quieren ni veros, los escribás que están con los compromisos de estabilización, de sacar pruebas de acceso, esos siguen estando ahí y van a seguir estando ahí. Con lo cual, la única forma que tenéis de protegeros frente a lo que yo entiendo que va a ser una sentencia de un antes y un después, que es la sentencia del Juego de Barcelona, es reclamando. ¿Por qué os protege esta sentencia? Os protege por 3 razones. La primera, porque en nuestro ordenamiento jurídico administrativo, cuando tú pides algo a la administración, se congela tu situación. Es decir, se congela la normativa aplicable. Cuando tú solicitas algo, se te aplica la normativa vigente en el momento en que tú lo solicitas. De tal forma que el retraso derivado de que se tarde en resolver, a ti no te perjudica ni te afecta. Y ahora mismo, si el TJUE en la sentencia de Barcelona nos da razón, ahora mismo lo que os corresponde, os va a corresponder, va a ser fijeza. Pero esa es una fijeza que no deriva directamente de la directiva. Ojo, deriva del hecho que en España no se ha traspuesto la directiva y no se ha fijado una sanción. ¿De acuerdo? Es decir, en el momento en que hay una ley, un decreto ley que se saca de una noche a la mañana, donde se establezca otra sanción distinta a la fijeza, se acabó la estabilización, vuestra fijeza. Pero esa ley nunca se aplicará a los que hayan reclamado antes. ¿Por qué? Por la razón que te he explicado, porque las reclamaciones, las solicitudes de la administración congelan vuestra situación y se aplica la normativa vigente. Luego, ahora mismo, si el TJUE como experto nos da razón, tenéis derecho a fijeza. Y eso es inamovible frente a una ley posterior. Segundo, porque esa ley posterior nunca puede aplicarse hacia atrás, porque es una ley desfavorable del gravamen. Y eso es un principio de derecho comunitario y derecho nacional. El artículo 9 de la Constitución te dice que ninguna disposición que sea desfavorable del gravamen puede aplicarse hacia atrás. Solo se puede aplicar a futuro, a las nuevas situaciones, pero nunca hacia atrás. Luego te protege también de esa eventual ley. Por eso digo que yo creo que la reclamación de fijeza es clave. Y segundo, yo creo que también os protege en cierta medida respecto a actuaciones ilícitas de la administración. Desde que yo empecé con esto siempre hemos tenido la misma pregunta en todas las charlas que daba. Muy bien, Javier, pero si yo reclamo represalias, pues mira, represalias nunca ha habido. Que yo sepa, de los más de 25.000 reclamaciones que hemos presentado, ninguno ha sido represaliado por presentar una reclamación. ¿Por qué? Porque si te represalian a ti, es decir, si actúan contra ti por haber presentado una reclamación, está cometiendo un delito. Si tú no presentas una reclamación y te represalían, no puedes vincular la acción a la acción. Es decir, porque tú has reclamado, si tú logras vincular que por tú has reclamado te han represaliado, es un delito de coacciones. Si a ti te adopta una medida, la que sea, pero tú no has ejercitado ningún tipo de derecho, eso se puede entender como una forma de organizar administrativa, de organizar los servicios o de organizar. Pero si justamente el que reclama es represaliado y no los demás, es evidente que eso es una represalia y es un delito. Por eso creo que las reclamaciones os protegen. Y creo que es clave que sigáis. Y la tercera razón por la cual yo creo que tenéis que reclamar es por lo que os he dicho antes. Necesitamos volumen. Necesitamos volumen. No, para que el político actúe tenéis que ser un problema para él. Es que lo tenemos en el día a día y vosotros no habéis generado un problema de ningún tipo. Una manifestación, 2 manifestaciones al año de 1.000 personas, cortar la castellana un poquito y para casa, ¿no? Eso no es un problema para un político, ¿no? Por eso estamos aquí, pues porque, y creo que es un déficit que habéis tenido vosotros, unas veces unos por miedo, otros por significarse, otros porque no se lo creían, otros porque, por las razones que sean, pero así ha sido, ¿no? El problema de
de estas excusas que ya no valen. Es que ya no valen. ¿Por qué? El miedo, perdón, el no creértelo, porque como ves, después de la sentencia del TJUE del 22 de febrero, es que es blanco y con asas, ¿no? Ya dudas no puedo haber en cuanto a que tenéis razón en cuanto a la estabilización. En cuanto al miedo, es que esto está claro. O sois fijos en el 2024 o os vais a la calle. Esto está así, ahora mismo. Esta es la película. Os vais a la calle si no hay superado una posición. Es así de claro. Y cuanto antes lo entendáis y antes lo interioricéis, mejor para vosotros, ¿vale? Entonces, creo que es clave que sepáis que el asunto ahora mismo está en el final de esta película, de este largometraje, ¿no? Donde si queréis agarraros a vuestros puestos y queréis seguir en el sector público, hay que actuar y tenéis que hacerlo individualmente y colectivamente. Y esto me parece que es absolutamente clave, pero ya es que ya no hay excusas, no hay miedos, no hay represalias, no hay, oye, mejor pasar desapercibido, que no, que es que esto está así ya, esto es o sois fijos a partir del año que viene, oposiciones, y el que no aprueba la oposición, pues seguirá estando en el paro, ¿no? Creo que esto es clave para que entendáis la gravedad de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y cuanto más grave la situación, con más dientes hay que luchar, ¿no? Si no tenemos espadas, pues habrá que luchar con los dientes o con los puños o lo que sea. Y esto es así como funciona, sin dejar pasar ni una. Sin dejar pasar una oportunidad de una demanda, una oportunidad de una reclamación, una oportunidad de actuar, una oportunidad de manifestarse, una oportunidad de lo que sea. Pero es que es así, ¿no? Yo siento ser tan duro hoy, pero es que así está el panorama. Así está el panorama y esta es la realidad. La realidad no es una opinión subjetiva ni es una opinión rebatible. Es así. O conseguimos que vía concurso de méritos, vía procesos selectivos, vía estabilización automática, seis fijos este año, o se acabó. Es así, ¿vale? Creo que tenéis obligación de transmitirlo a todos vuestros compañeros. Que busquen abogados debajo de las piedras, que busquen organizaros para que los abogados os cuesten más baratos, hacer lo que haya que hacer, pero hacerlo, porque insisto que esto ya se acaba. Y a más, un poco, cambiando un poco ya, para no ser tan drástico, deciros que, como os he dicho ayer, el TSJ de Madrid pues dictó una sentencia por la cual, la sentencia es curiosa, aplicando la sentencia del 22 de febrero de 2024, pues resuelve los tres procesos que habían dado lugar a las cuestiones prejudiciales. La sentencia es curiosa por muchos motivos. La sentencia tiene 120 folios, pero la sentencia realmente tiene 30. El resto, hasta los 120, es decir, más de casi 100 folios, son de magistrados que entienden que tenéis derecho a fijeza. O sea, son votos particulares emitidos contra la opinión mayoritaria. Pero claro, si uno ve quiénes son los magistrados que van por la fijeza, resulta que una es la presidenta de la sala, otro es el presidente de la sección que plantea la cuestión prejudicial y otros 3 magistrados de la sección, creo que son de la sección segunda. Es decir, los que de verdad conocían el problema y lo estudian. Primera reflexión. Segunda reflexión que os hago. Claro, cuando uno va a la sentencia y la compara con la cuestión prejudicial, resulta que la sentencia no se menciona prácticamente ninguna, la parte de la sentencia que es del fallo desestimatorio, no se menciona ninguna sentencia del TJUE. Es opiniones. Yo opino que. En cambio, te vas al voto particular de los magistrados que van por la fijeza y se basan todo el voto particular, que son 100, insisto, son 80 folios frente a los 30 de la sentencia, se basan todo única y exclusivamente en jurisprudencia europea. Es una tras otra. Esto no es así por esto, esto no es así por esto, pero no porque lo diga yo y lo opine yo, magistrado de la Sala Social del TSJ de Madrid, sino porque lo dice el TJUE. Esa es la diferencia. Es decir, los expertos que han estudiado el derecho comunitario concluyen que la fijeza, que os corresponde a la transformación en fijos, los que van dando opiniones, ocurrencias, son, en mi opinión, los magistrados que emiten el fallo y desestiman esta pretensión. Y por último, y tercera reflexión que os hago, en cuanto a esta sentencia, es curioso también porque reconoce el abuso, reconoce que en España no hay ninguna medida sancionadora que cumpla con la directiva, dice que en Europa lo suyo, que las sentencias europeas imponen la fijeza, pero no reconoce la fijeza porque dice que esa fijeza es contraria a la Constitución española. Claro, uno ya empieza a decir, pero bueno, vamos a ver, ¿dónde está el principio de primacía del derecho comunitario? ¿No hemos dicho que el derecho de la Unión prima sobre cualquier norma interna, incluso sobre las constituciones?
nacionales? ¿Es que no conocen el principio de primacía del derecho comunitario? A lo mejor no lo conocen, pero es que tengo más de 10 sentencias donde dice literalmente el TJUE que en caso de conflicto entre una norma comunitaria y las constituciones internas hay que aplicar el derecho de la Unión y inaplicar el derecho constitucional interno. Es que tampoco han leído esas sentencias. Esto es un afeo que le hacen los votos particulares. Los votos particulares le dicen a la sala que cómo puede decir que no prima el derecho de la Unión cuando, y cita una sentencia del año 64, el TJUE viene diciendo que siempre el derecho de la Unión debe primar, que no hay excusa para no aplicar el derecho de la Unión y que tampoco puede invocarse como excusa las constituciones nacionales. Por eso digo que esta sentencia a mí no me hace... Es decir, es jodida porque pero no nos hace daño. ¿Por qué? Porque es tan infundada, es tan claramente prejuzgada, es decir, los jueces tienen que juzgar, no prejuzgar. Juzgar es, sobre la base de las circunstancias, prescindir de mis opiniones y decidir qué es lo que procede en derecho. Prejuzgar es, yo tengo una opinión y proyecto esa opinión sobre esa realidad y transformo esa realidad en función de mi opinión. En esta sentencia, claramente, en mi opinión, los jueces lo que han hecho ha sido prejuzgar, anteponer sus prejuicios a lo que dice la jurisprudencia del TJUE. Y los que, en mi opinión, aciertan son los 5 magistrados que, insisto, hacen un estudio riguroso de la jurisprudencia de la Unión Europea para concluir que el derecho de la Unión impone que seáis fijos. Insisto, sin ningún tipo de nervios, la sentencia es favorable, perfecto, ya vendrá la sentencia del TJUE de la cuestión de Barcelona, que es donde va a estar la clave. A mí lo que me ha jodido, de verdad, y os estaba diciendo en la calle algunos de vosotros, a mí lo que me ha jodido de verdad es que un ministro en mi país diga, como dijo antes de ayer, que la sentencia del TJUE no se aplica a España porque esta es una cuestión que ya está superada. Eso es lo que me jode. Primero, porque es un ministro de mi país. Lo primero, que tiene que tener cierta responsabilidad. Segundo, me jode porque hay 800.000 empleados públicos que están siendo masacrados por las administraciones públicas y que siguen permaneciendo en una situación de abuso y desigualdad en sus condiciones de trabajo que es impropia del siglo XXI, que nos aproxima más a África que a Europa. Pues eso me jode. Me jode porque este señor es el responsable de que se están desarrollando estos procesos selectivos respecto a los cuales el TJUE en esta sentencia está diciendo que no son una medida acorde con la directiva. Es decir, ¿cómo puede decirme el ministro que esto en la FETE que está superado cuando lo que está diciendo el TJUE es que lo que está haciendo el Ministerio y el Gobierno de España no se ajusta al derecho de la Unión? Pero no lo que hizo hace 40 años, sino lo que está haciendo ahora. Por eso, cuando el TJUE en esta sentencia le dice, no, mire usted, no vaya por las indemnizaciones al cese, que no son una medida sancionadora. Luego, los 20 días, lo que tiene que hacer el ministro es, iba a decir, metérselo por algún sitio. Pero se lo están diciendo, es decir, ya no es opinable. No es que un abogado como yo le diga, le explique, le enseñe. Es que el TJUE le está ordenando, le está diciendo que usted no puede ir por la indemnización al cese. Cuando el TJUE en esta sentencia le está diciendo que ningún proceso selectivo y tampoco los procesos de estabilización de la Ley 20/21 son una medida sancionadora, lo que le está diciendo es que pare usted los procesos selectivos, pare usted los concursos de méritos y recapacite porque estos procedimientos no cumplen con la directiva. Y esto no es que sea del pasado, esto es que está sucediendo ahora. Los ceses se están acumulando porque se están produciendo en virtud de la aplicación de esta Ley 20/2021. Luego no me diga usted que estos pronunciamientos del TJUE no están actualizados. Por favor, es que va contra la dignidad y contra la inteligencia de las personas, ¿no? A mí me enfada mucho que me tomen por tonto, ¿no? Pero ya que me tomen por tonto todos los ciudadanos y que lo tome un representante mío, elegido en las elecciones, es que me molesta muchísimo, muchísimo que se tome por tonto. Usted diga, descúbrase y diga la verdad, sea transparente, diga, yo no quiero hacer fijos o interinos, porque tengo un compromiso con los sindicatos de sacar a concurso, a procesos selectivos abiertos, 450.000 plazas. Y si estabilizo los interinos, pues no tengo 450.000 plazas. Dígalo, si no pasa nada, es su opinión, pero por lo menos que no nos tome por tontos. Esto sí que es grave.
en mi opinión, porque ya no solamente no solamente os están degradando, no solamente están abusando de vosotros, sino que encima os están llamando subnormales. Y eso es lo que me parece que ya es lo más que nos puede pasar, ¿no? Esto sí que es lo que grave en nuestro país. Y dicho esto, y ya me callo, porque si no sigo aquí hablando y voy a acabar en Chirona, quiero acabar esta pequeña charla diciendo, vais a ser fijos sí o sí. Es que sí o sí. Uno mira para atrás y ve de dónde partimos. Claro, cuando yo empecé con vosotros, voy a ver si me acuerdo, ¿no? Tuercebotas, estafador, porque decía que la única solución para vuestra era la estabilización, la fijeza, porque decía que tenéis derecho a igualdad retributiva, que la carrera profesional también tenía que ser para vosotros, que el reconocimiento de grado, que tenéis que tener el derecho a la movilidad, y me llamaban de todo, ¿no? Es decir, es que muchas veces en vuestra dinámica diaria, en vuestra preocupación honrosa y razonable por vuestros puestos de trabajo y por vuestra estabilización y de vuestras familias, pues no os dais cuenta de dónde veníamos, ¿no? Es decir, hemos hecho un camino espectacular, hemos roto todas las barreras posibles, pero todo esto más solos que la una, es decir, pegándonos cabezazos contra los ministros, contra los partidos políticos, contra los sindicatos, contra los jueces, contra los tribunales. O sea, no ha habido poder legislativo, no ha habido poder público que no hayamos atacado, que no hayamos enfrentado con él, hasta conseguir lo que queríamos, ¿no? Desde esta perspectiva os digo, oye, que es verdad que nos ha costado Dios y ayuda, que ha habido momento de lágrimas, de desesperación, de tirar los papeles o el Código Civil volando por mi despacho, es decir, seguro, ha habido momentos críticos, pero aquí estamos, ¿no? De pie y diciendo, tenemos razón y no os vais a doblegar, ¿no? Y yo creo que esta es la postura que tenemos que adoptar, no os vais a doblegar, vamos a seguir luchando porque creemos que es justo y porque es honesto y sobre todo porque tenemos amparo en una normativa superior que ustedes no quieren aplicar y no entienden, pero que van a tener que aplicar por lo civil o por lo criminal. Y lo van a tener que hacer. Pues esta es la postura que tenemos un revés más de la sentencia de ayer del TSJ. Pues hemos tenido un montón de reveses durante todos estos años. No pasa nada. Llegará la cuestión prejuzgada de Barcelona y nos volvemos a levantar y volvemos a estar allí, ¿no? Yo creo que ahora, desde esa perspectiva del positivismo, os digo, repito lo que os he dicho antes, vais a ser fijos sí o sí. Los que sois cesados volveréis y los que os mantenéis en la administración os quedaréis. Eso no tengo la más mínima duda. Y seguiremos luchando por ello y seguiremos hasta el final. Pero sin vosotros es imposible. Es que es imposible, de verdad. No podemos hacer magia si no tenemos bolos para hacer magia, no tenemos cartas, ¿no? Y vosotros sois las cartas y los bolos para poder hacer la magia, hacerlo desaparecer. Es que es así. Vuelvo a otra vez al principio. Si no reclamáis, si no actuáis, si no os manifestáis, si no empecéis a ser un problema para vuestras administraciones, pues poco podemos hacer a base de buenas palabras los demás, ¿no? Entonces creo que también siendo positivista y diciendo, oye, no os arrodilléis, levantaros, que esto es un revés, pero que esto está hecho, vamos, que vais a ser fijos. Pero apoyarnos un poquito, aunque sea un poquito más de lo que hemos hecho hasta ahora. Eso creo que es clave, apoyar a vuestros sindicatos que están dejando la piel, mucha gente por vosotros, para trabajar, buscando dinero para reclamar, para demandar, buscando gente para apoyarse en las manifestaciones, haciendo turnos para dar la guerra en la puerta de un ministerio, de una delegación del gobierno, de apoyaros en ellos, y que se sientan también un poco queridos y un poco, apoyados, porque de verdad que la soledad es muy, muy dura, ¿eh? Y tengo que deciros que hemos estado muy solos, yo solos en el despacho, dándome golpes por todos lados, sin sentir el calor vuestro, pero es que hay compañeros vuestros que han apostado por esto, por vosotros, que se están dejando la piel y que se sienten muy solos. Y yo creo que ha llegado el momento de decir, oye, aquí hay que actuar, aquí hay que salir a la calle y hay que mover otra vez Roma con Santiago, hay que buscar convencer uno a uno a partidos políticos, a mi delegado del gobierno, a mi alcalde, a mi gobernador civil, a su delegado del gobierno, al presidente de la Diputación o al director general de turno para que lo transmita al consejero o a quien sea, pero hay que seguir moviéndoles uno a uno y paso a paso, ¿no?
Insisto, estamos en el final del camino. Yo creo que la cuestión prejudicial de Barcelona nos va a dar una alegría espectacular, pero no conformaros, no pararos. Es decir, insisto en lo que os he dicho antes, tenéis unos enemigos que yo nunca pensé que existieran. Yo la primera vez que empecé a trabajar con esto, lo vi tan claro, que dije esto a los 2 años, hablo del 2017, estos a los 2 años son fijos. Pues ve dónde estamos, en el 2024, 10 años después prácticamente, y todavía luchando, ¿no? Los enemigos que tenéis aquí en contra es que tienen una fuerza que nunca pensé que pudiera existir. Pues protegeros y sobre todo utilizar su mismo volumen de fuerza, ¿no? Haceros ver para que también ellos os tengan miedo, ¿no? Y vean que también tenéis cosas que decir, ¿no? En fin, acabo ya. Muchas gracias, Javier. Y ahora pasamos al turno de preguntas.